Buenos días. Hoy voy a hablar sobre la sobreprotección emocional y para poder hablar de eso necesito primero definir qué es la sobreprotección para mí. Para mí la sobreprotección es lo que pasa cuando yo como adulto tengo miedo de que los niños no sean capaces de lidiar con experiencias difíciles. Pueden ser cosas que suceden en la vida, pueden ser emociones. Y entonces por este miedo que yo tengo voy a privar a estos niños de tener estas experiencias. Y es un grave error porque es a través de las experiencias que aprendemos. Muchas veces pensamos como adultos que los niños no son capaces de lidiar con estas cosas fuertes y sobre todo no con las emociones. Y para mí es realmente una proyección. Somos nosotros los adultos que tenemos dificultades no solo con lidiar con nuestras propias emociones, saber qué sentimos y qué hacer con eso, sino también tenemos muchísimo miedo de las emociones de los niños y pensamos que no están listos o preparados para lidiar con ellas. Tal vez no lo son cuando son chiquitos, pero pueden aprender y tú como adulto tienes un papel vital en ese proceso de los niños. Y entonces hay que entender esto como en varias fases, ¿no? Que primero necesito yo como adulto aprender a identificar qué es lo que siento y ver por qué tengo tanto miedo de eso y por qué estoy pensando que mi hijo o hija vaya a tener problemas o dificultades en este aspecto, solo porque yo lo tengo. No necesariamente es así. Lo que escucho de muchos adultos es que no está preparado, no quiero que sufra, no quiero que tenga como sentimientos o emociones fuertes así de angustia y todo eso. Yo lo entiendo, pero solo porque yo entro a sobreproteger no significa que voy a quitar estas emociones del niño, para nada. Al contrario, los niños son muy perspicaces, perciben absolutamente todo. Entonces, solo lo que pasa dentro de ellos es que generamos mucha confusión, porque por un lado pueden pasar cosas o podemos sentir cosas y por disfrazarlo o simular que están pasando otras cosas en realidad, pues creamos muchísima confusión en ellos. Estoy hablando, por ejemplo, de si estoy yo enojada, y llega mi hijo y me dice, mamá, ¿estás enojada? Y yo, no, para nada. Él sabe que no es cierto y eso le genera esta confusión, pero ¿por qué no puede hablar de eso? ¿No? Y si ve que yo no puedo hablar de eso, va a entender que hablar de emociones es algo peligroso, es algo prohibido, es tabú. Entonces va a dejar de hablar de sus propias emociones, no va a aprender a ponerle palabra a su emoción y por no saber lo que siente se va poco a poco a desconectar de estas emociones y eso a largo plazo lleva a una desconexión de él mismo y esa desconexión pues para mí es fatal porque eso hace que no podemos controlar nuestras reacciones. Si un adulto se enoja por algo y no sabe por qué está enojado o cuál es la emoción en el fondo, que tal vez hasta puede ser miedo u otra cosa, y no ha aprendido a lidiar con emociones fuertes, puede llegar a muchísima violencia. Y yo lo veo aquí en la costa, donde las cosas a veces se calientan mucho. Hasta una decepción amorosa puede llevar a una matanza. ¿Sí? Entonces sí, es muy importante esto, no solo poder reconocer lo que sentimos nosotros como adultos y compartir esas emociones con nuestros hijos, sino también cuando pasan cosas feas en la vida, y pasan, eso es parte de la vida y no podemos proteger a nuestros hijos de la vida, es imposible. Necesitamos enseñarles cómo lidiar con ella. Entonces, si por ejemplo la mascota muere o el abuelo muere o pasa algo difícil en el mundo, necesito yo como adulto poder apoyar a mi hijo en su proceso de procesar esas emociones y sentimientos y sus miedos, ¿no? Entonces, si por ejemplo fallece la mascota, pues hay que decir la verdad. Igual como con nuestras propias emociones, poder decir, te voy a contar algo que es difícil y te voy a contar algo que me duele mucho a mí, pero esto ha pasado, ¿no? Y yo me imagino que tú también puedes sentir esto y esto, pero aquí estoy yo para protegerte, aquí estoy yo para apoyarte, para abrazarte si lo necesitas
y de esa manera estar acompañando al niño en vez de fingir que la mascota se fue de viaje o qué sé yo, ¿no? Porque los adultos también de repente empiezan a inventar muchas cosas, pero es difícil porque cuando un ser querido se va de este mundo, pues también necesitamos hablarlo, igual como los eventos que suceden en la vida, porque los niños sí se enteran, si no en casa, se enteran por amigos o por los vecinos o por otro medio. Entonces, nosotros como adultos necesitamos apoyarles en ese proceso y es decir la verdad, pero sin morbo, quitar el morbo. Y no proyectar nuestro miedo encima de los niños, porque puede que nosotros sintamos miedo o puede que nosotros sintamos angustia o frustración o otras emociones fuertes, pero no necesariamente es lo que va a sentir el niño. Hay que recordar que los niños tienen el derecho de expresar sus miedos, tienen el derecho de sentir lo que sienten, y podemos siempre decirles eso también. Tienes el derecho de sentir lo que estás sintiendo para apoyarlos en ese proceso. Así también se van conociendo mejor y en un futuro, cuando sean más grandes, va a ser mucho más fácil para ellos controlar sus propias reacciones porque ya saben de dónde viene y ya aprendieron cómo lidiar con eso.